Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que presentamos en este capítulo es la sentencia AP 778 del 27 de febrero del 2024. El radicado es el 63291 y el magistrado ponente es el doctor Fernando León Bolaños Palacios. En cuanto al asunto, la Sala de Casación Penal decide el recurso de apelación formulado por el aquí procesado y su defensor, quienes apelaron el auto emitido por la Sala Especial de Primera Instancia el 25 de enero del 2023. ¿Por qué? Porque esta Sala Especial de Primera Instancia les negó el decreto de prueba sobreveniente que ellos solicitaron en desarrollo del juicio adelantado con sujeción de la Ley 906 del 2004. En cuanto a la síntesis procesal, en sesión del 22 de febrero del 2021, ante la Sala Especial de Primera Instancia, la Fiscalía General de la Nación acusó al aquí procesado, en su condición de magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, como probable autor de concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho propio, de conformidad con los artículos 31, inciso primero, 340, inciso tercero, 405, 413 y 414 del Código Penal, con las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58, numeral 1 y 9 de este estatuto represor. En cuanto a los hechos expresados en el acto de acusación, la Sala los resumió así. Primero, con respecto del concierto para delinquir. El magistrado se concertó con otra persona y una abogada con quien mantuvo relaciones afectivas y comerciales luego de que aquella se desempeñara como judicante y empleada en el despacho de este magistrado. Se concertaron para hacer de los procesos contenciosos administrativos a su cargo fuente de corrupción y objeto de sistemáticas violaciones a la ley, tanto por acción como por omisión, por lo que obtuvo ventajas económicas en favor suyo y de terceros. Tratándose de procesos en curso, es adjudicante, ahora en condición de abogada litigante ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reclutó demandantes reconocidos dentro de los procesos asignados al magistrado aquí procesado. Para tal efecto, esa abogada ejerció la representación judicial garantizando resultados favorables a las pretensiones de las partes demandantes. En esos casos, los procesos fueron manipulados por el aquí procesado como magistrado ponente, a fin de mejorar las reclamaciones o garantizar el reconocimiento de las planteadas desde su génesis. Asimismo, la abogada apoderó a nuevos clientes con ofrecimiento de resultados favorables, los cuales eran obtenidos por ilegal concesión del aquí procesado, a quien se le asignaban los procesos previa manipulación del reparto. En ambas modalidades, el ilegal actuar del prenombrado funcionario judicial habría estado precedido de promesas remuneratorias y recibo de dineros por intermedio de una persona y de la abogada a fin de efectuar actos contrarios a sus deberes funcionales por omisión, así como para proferir múltiples decisiones judiciales contrarias a la ley, que efectivamente favorecieron los intereses de los clientes de la organización criminal. En cuanto al prevaricato por omisión, el aforado imputado habría omitido el deber de declararse impedido en múltiples procesos en los que evidentemente tenía que separarse del conocimiento de asuntos en los que su íntima amiga y socia comercial representaba judicialmente a la parte actora, quebrantando el mandato contenido en los artículos 130 de la Ley 1437 del 2011
en conexión con los artículos 150 y 149, numeral 9 y 10 del Código de Procedimiento Civil. El magistrado se abstuvo de manifestar su impedimento en un caso con un humedal, en el que se demandó, entre otras entidades, a la EAAB y al DADEB, así como en procesos promovidos por una empresa de soporte contra el Hospital Salvador de Ubaté en 4 procesos radicados. Los referidos procesos fueron tramitados y decididos de fondo con ponencias de autos y sentencias del aquí procesado, motivado por los propósitos ilícitos de la empresa criminal por él dirigidos, que al haber sido aprobadas mayoritariamente se tornaron en decisiones desfavorables a las entidades demandadas. En lo referente al prevaricato por acción, adicionalmente, en el marco de la corrupción en la que operaba la organización delictiva dirigida por el aquí procesado, este adoptó múltiples decisiones en los referidos procesos, contraviniendo manifiestamente preceptos normativos aplicables en su resolución, los cuales son: primero, en el auto del 21 de noviembre del 2013, emitido en el marco del proceso conocido como humedal, mediante dicha determinación, de manera ilógica y contraevidente, este procesado, actuando como ponente, negó la suspensión del proceso por prejudicialidad. Esta suspensión había sido solicitada por el representante del Ministerio Público, pero el magistrado la negó bajo el impensable entendido que las decisiones que debían adoptarse en la jurisdicción civil ordinaria no eran decisivas y definitivas para la actuación contencioso-administrativa. En el referido proceso de reparación directa asignado al aforado, quien fue imputado por manipulación del reparto, los demandantes, incluida la abogada por cesión de derechos litigiosos, pretendían ser indemnizados por el Distrito Capital, en cabeza de la EAAB y el DADEB, por abstenerse de comprar al demandante un predio que estaba afectado por demarcación de preservación ambiental según el acuerdo número 35 de 1999 del Consejo de Bogotá. Sin embargo, en el juzgado 35 civil del circuito de esta ciudad cursaba, pendiente de fallo, un proceso ordinario tendiente a anular los registros y títulos de propiedad derivados de una ilegal adquisición del inmueble por prescripción adquisitiva de dominio e ilícitos actos de compraventa posteriores. En ese sentido, en la cuestionada decisión se negó la litisdependencia mediante una flagrante transgresión, pues era evidente que, de decretarse la nulidad de la escritura pública, el demandante en la reparación directa quedaría sin legitimidad por activa para ser parte dentro de la actuación contencioso-administrativa, ya que decaería cualquier derecho a ser indemnizado por las entidades estatales demandadas. Segundo, en sentencia del 3 de abril del 2014, dictada dentro del proceso de un humedal, este fallo se reputa manifiestamente ilegal por cuanto el magistrado sustanciador, aquí procesado, aplicando una valoración probatoria del todo carente de plausibilidad, estimó que la acción de reparación directa no había caducado. En ese sentido, contraviniendo el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo, declaró no probada esa excepción, formulada por las entidades demandadas, y condenó a la EAAB por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, al pago de 64.215.801.333 pesos. En concreto, el magistrado ignoró dolosamente la prueba obrante en el proceso de reparación directa, en virtud de la cual, al menos desde el 11 de noviembre del 2009, el demandante tenía certeza de que el distrito no le compraría el predio. De ahí que, frente a su inactividad,
la caducidad de la acción habría operado desde el 11 de noviembre del 2011, 2 años después de la diligencia de verificación de cumplimiento de una acción popular decidida por el Consejo de Estado, con fundamento en la cual se reclamaba la pretensión. Sin embargo, en la ponencia elaborada por el prenombrado funcionario, artificiosamente se determinó que el demandante podía promover la acción de reparación directa hasta el 17 de noviembre del 2013. No obstante la claridad de las circunstancias fácticas en este proceso, el aquí procesado encontró un mecanismo ilegal para salvar la acción del demandante y revivir el proceso, motivado en su interés corrupto de favorecer las millonarias pretensiones de la abogada, quien era, primero, parte dentro del proceso por la cesión de derechos litigiosos, segundo, apoderada judicial del demandante, y tercero, integrante calificada del grupo criminal liderado por el propio magistrado, creado para traficar con fallos judiciales. Como tercer punto dentro del prevaricato por acción, mediante sentencia del 12 de octubre del 2016, proferida dentro del proceso de reparación directa denominado soporte, mediante esta decisión de fondo arbitraria e ilegalmente, se declaró judicialmente liquidado el contrato de alianza estratégica número 1 del 2010, suscrito entre el Hospital Salvador de Ubaté y una empresa de soporte, con un saldo de 9.296.046.619 pesos a favor del contratista, que debía ser pagado por la referida entidad a favor de la sociedad demandante, apoderada por la abogada aquí dicha. La ilegalidad de la sentencia estriba en que el magistrado sustanciador se abstuvo de apreciar la prueba documental allegada al proceso acumulado con otro radicado, la cual no solo permitía extraer el verdadero monto de la obligación contractual en la materia objeto de condena, sino que determinaba la imposibilidad de que el tribunal decidiera de esa manera. Sobre este último particular, se pasó por alto que el contrato suscrito entre el mencionado hospital y la referida empresa se estructuró bajo un negocio jurídico de alianza estratégica, regido por el derecho privado. Además, en la cláusula tercera del contrato se estableció que la empresa de soporte sería remunerada a partir de los recursos de la prestación del servicio público de salud efectivamente recaudados. Ya en punto al cohecho propio, como parte del acuerdo entre el magistrado y la abogada, se había pactado la entrega de sumas de dinero como pago por la manipulación y proferimiento de decisiones contrarias a derecho dentro de los procesos del humedal y de la empresa de soporte. En desarrollo del acuerdo corrupto, la abogada le entregó a su socio y amigo íntimo sumas de dinero que fueron consignadas en una cuenta de ahorros de un banco cuyo titular era el intermediario, amigo y socio del magistrado. Y en otras oportunidades, los recursos fueron depositados en las cuentas directas del aquí imputado. Dentro del proceso conocido como humedal, se efectuaron pagos y consignaciones en la cuenta del intermediario en cuantía de 125.800.000 pesos, estrechamente vinculados con el desarrollo del proceso, en virtud de lo cual cronológicamente se hacían consignaciones a medida que se daban decisiones favorables a los demandantes. Y en el marco del proceso de soporte, en la cuenta del intermediario se consignó un total de 206.300.000 pesos relacionados con el desarrollo de la actuación, según se fueron expidiendo decisiones beneficiosas a los clientes de la organización y a la abogada, pero que además resultan asociados con la interacción entre los dos miembros de la organización criminal. Luego de estos hechos, celebrada la audiencia preparatoria en sesiones del 11 y 12 de mayo del 2021 y culminada en el juicio y la práctica probatoria del ente acusador, que estaba dispuesta en el auto del 24 de junio del 2021, tras recibir uno de los testimonios decretados a la parte acusada,
su defensor solicitó autorizar la práctica de 4 medios de persuasión de naturaleza documental que calificó de pruebas sobrevinientes. Tales elementos son: primero, la orden de archivo del 30 de junio del 2022, emitida por la Fiscalía Delegada ante la Corte por atipicidad del delito de cohecho, del cual se hallaba sindicado el aquí procesado en relación con un caso de la Petar de Chía. Segundo, la orden de archivo del 16 de septiembre del 2022, dentro de un radicado seguido en contra de 2 personas por el delito de cohecho por dar u ofrecer en relación al caso ICI, en el que intervino la testigo, aquí abogada precitada. Tercero, la copia de un ejecutivo laboral, del cual solo después de la audiencia preparatoria logró obtener el respectivo duplicado, en virtud de una acción de tutela fallada el 18 de febrero del 2022. Y cuarto, el auto inhibitorio del 23 de noviembre del 2021 y su constancia de ejecutoria, proferido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en favor de una persona que estaba siendo investigada por una posible connivencia con el aquí enjuiciado en relación con los hechos ligados a los que aquí son materia de debate. Ahora pasemos a lo que determina el auto impugnado. La pretensión fue resuelta por la Sala Especial de Primera Instancia el 25 de enero del 2023, en el sentido de no acceder a la práctica de las pruebas sobrevinientes con fundamento en las siguientes consideraciones. En primera instancia, respecto de las órdenes de archivo del 30 de junio y el 16 de septiembre del 2022, así como frente al inhibitorio del 23 de noviembre del 2021, puntualizó que ostentan como rasgo sobresaliente su falta de pertinencia con el caso. ¿Por qué? Primero, lo resuelto en esas decisiones no tiene el alcance de cosa juzgada en relación con la situación del procesado por los hechos aquí debatidos. Segundo, la afirmación en el sentido de que contribuyan a desmaterializar el delito de concierto imputado en la acusación al procesado no es acertada, porque tales pronunciamientos tan solo exponen el criterio que, acerca de la situación fáctica allí ventilada, las personas ligadas a la misma y las pruebas aportadas tuvieron los correspondientes funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Luego, su contenido no es obligatorio para otros funcionarios judiciales que se ocupen de resolver casos análogos, ya que estos deben actuar de forma independiente y autónoma, soportados en los elementos de persuasión practicados en su presencia. Y tercero, en esa misma dirección, una providencia judicial no puede tener la connotación de medio de prueba, en tanto que el atribuirle ese alcance significaría que a la juez del caso presente se le impondría la valoración realizada por el que emitió aquella. En segunda medida, en cuanto a la incorporación del expediente ejecutivo laboral, precisó que tampoco era procedente, pues como esa actuación está relacionada con hechos ocurridos en época anterior al inicio de la presente investigación, la parte interesada tuvo conocimiento de su existencia desde antes de la conclusión de la audiencia preparatoria y por lo tanto su novedad resulta desvirtuada. Además, destacó el fallador plural de primer grado que si bien el fin de ese elemento es demostrar que la realización del presunto delito de concierto para delinquir quedaría degradado porque no era un acuerdo para cometer delitos indeterminados sino determinados, una afirmación de ese talante quedaría ayuna de acreditación con la propia afirmación del defensor en el sentido de que las decisiones que aquí están imputadas constitutivas de prevaricato se tomaron con anterioridad justamente a que se entablara esta acción de carácter laboral, con la cual se pone de presente la falta de pertinencia por no existir correspondencia temporal con los sucesos debatidos. Y por último, señaló el ACUO que el argumento acerca de la desmaterialización del delito de concierto o la posibilidad de hacerlo menos probable por el hecho de establecerse que los delitos concertados no eran indeterminados, sino todo lo contrario, obedece más a la lógica de las alegaciones finales que a un asunto probatorio.
En cuanto a la apelación contra la anterior determinación, comunicada en audiencia pública el 30 de enero del 2023, sustentó el recurso de apelación el defensor del enjuiciado, con base en que los requisitos para admitir las pruebas sobrevinientes enunciados en la jurisprudencia invocada en el auto atacado están acreditados. ¿Por qué? Primero, atendidas las fechas correspondientes a la emisión de las decisiones que solicita incorporar, está satisfecha la primera y segunda condición, inherentes al momento en que surgieron, esto es, con posterioridad al decreto probatorio y al hecho de que precisamente por esa circunstancia no pudieron ser descubiertas a tiempo. Segundo, respecto a la incidencia o trascendencia en el debate, indicó que los elementos de conocimiento apuntan a establecer no la definición de la situación jurídica de su defendido con carácter de cosa juzgada por otra autoridad, sino a hacer menos probables los hechos de la acusación frente a varios de los delitos endilgados aquí a su representado. Pretensión que se aviene al mandato expresado en el apartado final del artículo 375 de la Ley 906 del 2004 respecto de la pertinencia de las pruebas. En esa dirección insistió en que las decisiones de archivo y la inhibitoria solicitadas sí hacen menos probables la tesis acusatoria de la Fiscalía, porque aquellas, a pesar de que fueron tomadas en otros radicados, corresponden al mismo caso y a los mismos hechos jurídicamente relevantes que le fueron imputados al procesado. Además explicó que la orden de archivo del 16 de septiembre del 2022 en favor de 2 personas frente a lo establecido en el acto de acusación para los delitos de cohecho y concierto para delinquir, permite concluir que no hubo un acuerdo ilegal ni pacto de carácter delictivo, que no se manipuló ningún procedimiento y que no se materializó ninguna decisión contraria a derecho. Esto es, que los favorecidos con la orden de archivo no se concertaron con el acusado para contravenir el ordenamiento jurídico, como se vaticinó con la compulsa de copias que originó esta actuación. Respecto del inhibitorio de 23 de noviembre del 2022 de la Cámara de Representantes en favor de una persona, señaló la defensa que la pertinencia y trascendencia de esa decisión está relacionada con el decreto probatorio frente a ese caso, dado que con el documento en cuestión se establece que no se demostró que entre el aquí procesado y esa persona existiera un acuerdo para ofrecer resultado alguno en el aludido proceso administrativo, como lo aseguró la testigo, o sea, la abogada que aquí citamos, y por tanto la prueba hace menos probable los supuestos fácticos del delito de concierto para cometer delitos determinados, tal y como fue imputados en la acusación. Respecto de la equiparación que la primera instancia hizo de las 2 órdenes de archivo y el auto inhibitorio al atribuirles la condición de prueba de referencia, señaló que las mismas no ostentan tal condición, en la medida que para él se trata de pruebas que atacan directamente los hechos endilgados en la acusación, y aun cuando no tienen el carácter de cosa juzgada, el aporte de las respectivas decisiones fue deprecado por la defensa con el ánimo de demostrar la incoherencia de la Fiscalía, dado que un determinado supuesto fáctico no puede ser atípico para unos procesados y típico respecto de otros. Y por último, de cara a la negación del aporte de las copias del proceso ejecutivo adelantado por la abogada aquí precitada, resaltó que el contenido de las piezas de ese expediente lo conoció esa parte el 18 de febrero del 2022, gracias al fallo de tutela que ordenó su desarchivo, momento a partir del cual tuvo acceso al expediente laboral y conoció los documentos y decisiones judiciales allí compendiados, de los que se desprende que la antes citada abogada, como abogada de la empresa demandante en cuestión, fijó directamente sus honorarios, sin intervención del aquí procesado. Luego ello hace menos probable los supuestos del delito de concierto para delinquir.
A su turno, el procesado, como sustento del recurso de reposición que recordemos que fue resuelto de manera adversa el 30 de enero del 2023, y subsidiario de apelación, sostuvo en esencia que los documentos solicitados cumplen las exigencias objetivas para ser considerados prueba sobreviniente y son pertinentes porque, como lo precisó su defensor, su objetivo es hacer menos probable la configuración de los injustos atribuidos, dado que si en las órdenes de archivo y en el auto inhibitorio los respectivos funcionarios concluyeron que no había delito frente a supuestos fácticos constitutivos de los hechos jurídicamente relevantes del presente asunto, en este escenario no podría afirmarse de manera contradictoria que son típicos, sin que ello implique, agregó, que el juez plural de primer grado tenga que acoger el criterio de los funcionarios que profirieron las correspondientes decisiones. Y acerca de las copias del proceso laboral, reiteró que las piezas procesales que de allí interesan demuestran que la abogada precitada, en ese caso, obró autónomamente para representar en ese asunto a los demandantes, sin concierto previo con él. En el traslado a los no recurrentes, el fiscal regente de la acusación calificó de acertadas las conclusiones de la primera instancia. En lo atinente a la calidad de prueba de las órdenes de archivo y el inhibitorio, indicó que de acuerdo con jurisprudencia reiterada, estas decisiones, al ser adoptadas por otros funcionarios, no son de forzoso acogimiento para el que debe decidir la controversia, además que no son determinaciones que hagan tránsito a cosa juzgada. Coincidió con el juez de primera instancia en que tales providencias son pruebas de referencia y desde tal perspectiva no cumplen las excepciones para su admisión. Finalmente, avaló la conclusión de la Sala Especial de Juzgamiento en cuanto a que las copias del expediente laboral no satisfacen la exigencia temporal para ser tenida como prueba sobreviniente, porque dicha actuación data del año 2016 y la audiencia preparatoria en el presente asunto fue celebrada el 11 y 12 del año 2021. Por su parte, el vocero de las víctimas solicitó denegar la petición probatoria de la defensa y del procesado, al considerar que los fundamentos de la inconformidad con la decisión del juez plural de primer grado se circunscriben a la simple reiteración de los expresados en la inicial petición probatoria. Aseguró que los recurrentes no controvirtieron las razones de la negación de la prueba sobreviniente. Destacó que el proceso laboral no surgió con posterioridad al inicio del juicio, luego no es información que no existiese antes, y respecto de las órdenes de archivo y el auto inhibitorio, señaló que esas decisiones solo acreditan la existencia de otros procesos o actuaciones en las que unos funcionarios con independencia valoraron un supuesto fáctico que hallaron inconciliable con una tipificación delictiva. Por su parte, el delegado de la Procuraduría expresó su voluntad de no intervenir como no recurrente. Frente a las consideraciones de la Corte, ella, luego de determinar su competencia de acuerdo al numeral sexto del artículo 235 de la Constitución Política, precisa que en observancia del principio de limitación de la competencia funcional, su pronunciamiento en segunda instancia se circunscribirá a los puntos objetos de debate, así como a los que de manera inescindible les sean anejos. Ahora bien, como la controversia en este punto gravita en torno a la petición del sujeto pasivo de la acción penal relativa al aporte a mitad del debate probatorio de nuevos elementos de conocimiento, es necesario resaltar que según lo prevén las normas adjetivas penales aplicables a este caso, el debido proceso probatorio durante el juicio tiene como premisa inicial y fundamental el que los elementos de persuasión que se pretendan incorporar en este escenario tienen que haber sido previamente descubiertos por las partes en la oportunidad señalada en la ley a cada una y solicitada su práctica en la audiencia preparatoria,
tal y como se desprende de lo normado en los artículos 344 y 377 de la Ley 906 del 2004. La excepción de esa perentoria regla está consagrada justamente en el inciso final del artículo 344 del aludido Código de Procedimiento Penal, según la cual, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativa que debiera ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Acerca de la salvedad relacionada con la prueba sobreviniente, la jurisprudencia de esta sala de tiempo atrás tiene decantado que su decreto excepcional en el juicio fue concebido no para cambiar la forma en la que se preparó la incorporación y práctica de las pruebas decretadas, ni con el fin de revivir oportunidades procesales fenecidas, sino para no privar a las partes de ofrecer el conocimiento contenido en aquel medio que, siendo pertinente, conducente y útil, primero surge en el curso del juicio, bien porque se deriva de otra prueba allí practicada y ello no era previsible, o porque en su desarrollo alguna de estas encuentra un elemento de convicción hasta ese momento desconocido. Segundo, no fue descubierto oportunamente por motivo no imputable a la parte interesada en su práctica. Tercero, es muy significativo o importante por su incidencia en el caso. Y cuarto, su admisión no comporta un serio perjuicio al derecho de defensa y a la integridad del juicio. Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una prueba practicada en el juicio surja la necesidad de practicar otra, o cuando en desarrollo del juzgamiento alguna de las partes encuentre o se entere sobre la existencia de un medio de conocimiento que antes ignoraba, por alguna razón lógica y atendible. No clasifican dentro de este rango de pruebas excepcionales, encontradas o derivadas, aquellas que, conociéndose con antelación o siendo evidentes y obvias, no se hubiesen enunciado ni descubierto en las oportunidades legales para ello, por causas atribuibles a la parte interesada en la prueba, entre ellas incuria, negligencia o mala fe. De suerte que bajo una tal orientación, la parte que solicita el decreto de una prueba sobreviniente debe entonces demostrar, primero, que se trata de una prueba novedosa que no se conocía y que la parte tampoco podía conocer con el despliegue de una mediana diligencia. Segundo, que es una prueba significativa para el proceso, lo cual en criterio de la sala tiene relación inmediata con la pertinencia y la admisibilidad. Y tercero, que la ausencia de la prueba que se solicita perjudicaría de manera grave el derecho de defensa o la integridad del juicio. Esto lo traen las sentencias del primer punto, la CSJAP 449 del 2022, radicado 60433. Del segundo punto, la CSJAP 5565 del 2022, radicado 62637. Y la del tercer punto, los radicados CSJAP 4150 del 2016, radicado 47401, y la CSJAP 449 del 2022, radicado 60433. El problema jurídico que subyace en el presente caso comprende dos aspectos. Primero, de una parte, si las copias del proceso ejecutivo laboral cumplen el primer requisito para ser consideradas prueba sobreviniente. Y segundo, de otra, si esas copias y las órdenes de archivo y el auto inhibitorio, frente a las cuales no se discute el primer aspecto, como lo sostiene la parte impugnante, son pertinentes de cara a los supuestos fácticos de la acusación, o si
como lo precisó el juez plural de primer grado en la decisión cuestionada, carecen de esa condición. Aquí la sala anticipa la confirmación de la providencia recurrida, pues para ella las razones expresadas por la parte inconforme no demuestran que su pretensión satisfaga las exigencias relacionadas con el decreto de prueba de naturaleza sobreviniente, tal y como lo concluyó el juez plural de primer grado. Para empezar, respecto de las piezas procesales del proceso ejecutivo laboral, la existencia de esa actuación, como lo reconocen los impugnantes y lo declaró la Fiscalía en calidad de no recurrente, data del año 2016. Es decir, es anterior tanto al acto de acusación concretado el 22 de febrero del 2021, así como a la audiencia preparatoria, agotada en lo pertinente en sesiones del 12 y 11 de mayo del mismo año. Luego no se trata de una actuación novedosa o frente a la cual la parte interesada hubiese estado imposibilitada de conocer que el objeto de esa litis o las pruebas en ella aducidas aportaban información relacionada con los fines de la defensa para la presente causa. Además, las específicas piezas procesales que de ese asunto reclama la parte acusada, como lo son un contrato de prestación de servicios del 26 de septiembre del 2013 entre la testigo de cargo, o sea la abogada precitada, y la empresa. Un otro sí relacionado con ese convenio del 10 de junio del 2015 y las decisiones del 17 de febrero y 12 de septiembre del 2016 adoptadas en ese proceso por el juez quinto laboral del circuito surgieron al tráfico jurídico, como se advierte por sus fechas. Igualmente, antes de la audiencia preparatoria, luego tampoco es dable pregonar de ellas que la parte que las solicita para este juicio penal, a pesar del despliegue de mediana diligencia, ignoraba su existencia, tal y como lo exige la jurisprudencia. Por otra parte, respecto de esos documentos o piezas procesales, la parte interesada tampoco justificó con acierto la pertinencia y utilidad de los mismos frente a la eventual desmaterialización del cargo por el delito de concierto para delinquir. Y ello es así porque, en esencia, se limitó a sostener que la existencia del litigio laboral entre la testigo, o sea, la abogada precitada, como demandante, y la empresa como demandada demuestra que aquella actuó autónomamente, sin concierto previo con el acusado para representar a esa firma ante su despacho en el proceso inherente a los medios de prueba decretados para la Fiscalía, en el auto del 24 de junio del 2021, relacionado en los numerales 5.1.260 y 5.1.270. Sin embargo, tal justificación deviene imprecisa e impertinente frente a la finalidad, al tema de prueba, a la que están orientados los aludidos elementos de persuasión decretados y ya practicados, cual es acreditar una de las formas o modalidades del accionar delictivo inherente al concierto para delinquir, atribuido para el periodo 2012-2017, obrar que, según la acusación, se manifestó en la connivencia de la testigo de cargo con el acusado, entre quienes había existido relaciones laborales, afectivas y comerciales previas, para primero que ella asumiera la representación de demandantes en actuaciones que ya cursaban ante el despacho del magistrado aquí acusado, y segundo, que era la abogada quien estaba siendo apoderada de nuevos clientes en procesos que eran direccionados o se procuraba su asignación a la oficina judicial a cargo del hoy enjuiciado. Todo ello con el fin de hacer de los procesos administrativos a cargo de aquel fuente de corrupción y objeto de sistemáticas violaciones a la ley, tanto por acción como por omisión, pero además origen de ventajas económicas. Y justamente el contenido de los medios de prueba atrás referidos apunta a acreditar la segunda modalidad del contubernio,
pues los mismos enseñan objetivamente que el 16 de junio del 2014 la unión temporal integrada por Macromed, la Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca y la Caja de Compensación Familiar del Huila, a través de los representantes legales de cada una de esas compañías, confirió poder a la aquí abogada anteriormente dicha para adelantar ante la jurisdicción administrativa la acción de controversias contractuales prevista en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo contra la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad, Hospital Militar Central. Actuación que ciertamente se tramitó por la aludida abogada ante el despacho del aquí acusado, bajo un radicado que culminó el 17 de febrero del 2016, con la sentencia dictada por el enjuiciado a favor de las pretensiones de la demandante. Desde esa perspectiva, la Sala no advierte algún vínculo o incidencia sustancial con el tema de prueba en esta causa y las piezas del proceso ejecutivo laboral que la parte impugnante pretende le sean autorizadas. Cuando quiera que esa acción litigiosa, según la propia postulación de defensa, fue trabada exclusivamente con una de las empresas que hizo parte de la unión temporal y con ocasión de un contrato de prestación de servicios que data de una fecha muy anterior a aquella en la que los representantes de las firmas que conformaron la citada unión temporal le confirieron poder a la abogada para tramitar la acción administrativa que indiscutiblemente cursó en el despacho del magistrado aquí procesado, según la demanda elevada por la abogada. Por lo que para la Corte lo hasta aquí puntualizado en relación con el aporte de los documentos inherentes al proceso ejecutivo laboral constituye razón suficiente para confirmar la decisión de inadmisión adoptada por el juez de primera instancia. Similar análisis cabe respecto de la pretensión probatoria relacionada con la adopción de las órdenes de archivo del 30 de junio y del 16 de septiembre del 2022 adoptadas por la Fiscalía en un radicado por cohecho propio contra el aquí procesado y en otro en contra de dos personas por cohecho por dar u ofrecer, así como del auto inhibitorio del 23 de noviembre del 2021 emitido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en favor de una tercera persona. Inicialmente para la Sala deviene necesario aclarar la afirmación hecha, se entiende a modo de obiter dictum en el auto apelado, en el sentido de que como los documentos referidos contienen el criterio valorativo de los respectivos funcionarios frente a las pruebas existentes de cara a los hechos debatidos en cada actuación al momento de adoptar la decisión correspondiente, ello los ubica indiscutiblemente en el ámbito de pruebas de referencia de que trata el artículo 437 de la Ley 906 del 2004. Y es que la propia definición o noción de prueba de referencia expresada en la norma acabada de citar permite advertir el equívoco de la anterior aserción, pues aquella es toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio. Por lo que el discernimiento fáctico y jurídico expresado por un funcionario en ejercicio de su competencia con el objeto de resolver una situación concreta a través de una decisión específica, por ejemplo, un inhibitorio, una orden de archivo o la sentencia, no tiene el carácter de declaración o testimonio, cual es el primero y principal elemento constitutivo de la prueba de referencia, tal como lo ha puntualizado la Sala al señalar que son elementos estructurales de la prueba de referencia. Primero, que se trate de una declaración. Segundo, realizada por fuera del juicio oral. Tercero, utilizada para probar o excluir cualquiera de los elementos del delito o de la responsabilidad,
o cualquier otro aspecto sustancial vinculado con la ilicitud. Y cuarto, que quien realizó la declaración no esté disponible para declarar en el juicio. De acuerdo a las sentencias, entre otras, de la CSJAP 5785 del 30 de septiembre del 2015, radicado 46153, y CSJSP 606 del 25 de enero del 2017, radicado 44950, el primer elemento, o sea, de que se trate de una declaración, este primer elemento indica que la prueba de referencia es de carácter testimonial. Ello se aviene al profuso desarrollo que ha hecho la Sala acerca de la relación existente entre la prueba de referencia y el derecho a confrontar a los testigos. Entonces, por declaración ha de entenderse, primero, toda manifestación; segundo, sobre un hecho histórico; y tercero, con el propósito de que se tome como cierta. En contraste, la decisión judicial es un proceso cognitivo que se nutre de ideas jurídicas, de procesos de socialización y que se enmarca en un contexto institucional, mediante el cual, frente a un supuesto de hecho determinado, se asigna una consecuencia jurídica, razón por la cual a los documentos que tienen esa connotación no se les puede atribuir la condición de pruebas de referencia. Y atendida precisamente la naturaleza de una decisión judicial, resulta acertado para la Sala el segundo razonamiento con el que fue rechazado el aporte de los documentos en cuestión, dado que esta corporación tiene decantado que las decisiones judiciales que se postulan como medio probatorio, en la medida que su invocación pretende imponer valoraciones realizadas por otros jueces sobre los mismos hechos, carecen de la idoneidad de ser medios de conocimiento, dado que la forma como otros funcionarios resuelvan los asuntos sometidos a su competencia, atinentes a los mismos hechos discutidos en el proceso penal, no constituye tema de prueba en este escenario, porque el juez debe resolver con independencia y autonomía la controversia sometida a su jurisdicción, la cual, en tratándose de sentencias, implica un proceso o construcción cognitiva, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, acerca de la materialidad de una hipótesis delictiva y la responsabilidad del procesado en orden a la imposición de una pena. Es más, para terminar, atendiendo el hecho objetivo que enseñan los documentos solicitados, los mismos tampoco resultan pertinentes de cara al tema de prueba que pretende refutar la parte impugnante, pues aquellos elementos se contraen a informar que: primero, fue archivada una investigación seguida contra el aquí procesado por el presunto delito de cohecho propio, cometido con ocasión de un proceso administrativo conocido como ICEIN. Segundo, igual decisión se adoptó en una investigación seguida contra 2 personas por el delito de cohecho por dar u ofrecer, supuestamente ocurrido a raíz de un proceso administrativo tramitado en el despacho del aquí acusado, conocido como la petarchía. Y tercero, uno en favor de un ciudadano, donde la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes emitió auto inhibitorio en la investigación que le seguía por su posible confabulación con el procesado para favorecer los intereses de Macromed en un proceso administrativo, en el cual el enjuiciado falló a favor de la unión temporal, de la que hacía parte la aludida sociedad. En ese sentido, de las aludidas decisiones no controvierten los medios de prueba decretados por la Fiscalía en el auto del 24 de junio del 2021, en relación con los procesos administrativos Macromed, la petarchía e ICEIN, por la sencilla y elemental razón de que el objeto de esas pruebas es acreditar las formas o modalidades del accionar delictivo inherente al concierto para delinquir atribuido al aquí acusado. Obrar que, se reitera, según la acusación, se manifestó en la connivencia de la testigo, o sea, la abogada con el acusado, entre quienes había existido relaciones laborales, afectivas y comerciales previas, para primero,
que ella asumiera la representación de demandantes en actuaciones que ya cursaban ante el despacho del magistrado aquí acusado. Y segundo, que la abogada apoderara a nuevos clientes en procesos que eran direccionados o se procuraba su asignación en la oficina judicial a cargo del hoy enjuiciado, todo ello con el fin de hacer de los procesos administrativos a cargo de aquel fuente de corrupción y objeto de sistemáticas violaciones a la ley, tanto por acción como por omisión, pero además origen de ventajas económicas. De suerte que el que no se hubiese podido demostrar la ocurrencia de delitos de cohecho en los casos Iseín y la Petarchía, o la posible connivencia de un tercero para favorecer los intereses de una de las empresas que hizo parte de la unión temporal, en nada inciden en el propósito de las pruebas relacionadas con esos asuntos, relativos a que en estos intervino la abogada y testigo de cargo, en cumplimiento de su rol dentro de la empresa delictual acordada. En últimas, la pretensión de la defensa y acusado acerca de las pruebas sobrevinientes reclamadas, como lo puso de presente el juez plural de primer grado, no se dirigen a acreditar hechos objetivos que conduzcan a desmaterializar o a hacer menos probable la configuración del delito de concierto para delinquir, sino a poner de presente sus personales e interesadas conclusiones sobre la estructuración de esa conducta punible, con base en el análisis aislado de supuestos fácticos que no tienen relación directa ni indirecta con el tema de prueba, anticipando un ejercicio que es más propio de las alegaciones finales. Y es así como en su resolución la Corte confirma el auto del 25 de enero del 2023 mediante el cual no se accedió al decreto de las pruebas sobrevinientes en el juicio adelantado contra el ex magistrado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por omisión o por acción y cohecho propio. Ordena devolver la actuación para que se continúe el trámite de la audiencia de juzgamiento y recuerda que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Respetados suscriptores, es así como terminamos este nuevo capítulo agradeciéndoles su suscripción e invitándolos a que dejen sus comentarios en pro de mejorar su podcast.